¿cómo les va? Esta sorpresa tenía para hoy. Miren lo que es este sillón divino. Hoy nos acompaña Bolitas. Este es el Benjamín de nuestros gatitos. Es el bebé, pero ya no es nada bebé. Y bueno, nos costó un poquito porque es un silloncito nuevo y él está acostumbrado al otro que le hicimos. Entonces, pero le gustó. Parece ser que lo adoptó y acá está queriéndose dormir. No lo voy a tocar, pero miren qué belleza la idea de hoy. Un silloncito puede ser para gatitos o para perritos. Los perritos míos los probaron todos y miren lo que es tener celos. Ella es Morita y está que quiere al hermano, le da besos y no me la puedo despegar. Así que bueno, hoy nos acompaña acá desde nuestro taller para compartir con ustedes esta belleza de trabajo con muy poco material, muy poco, y lo vamos a conseguir todo lo que necesitamos en casa. Seguro que tenemos ese material divino, y a divertirse, a jugar y por supuesto hacer cosas para nuestros bebés, nuestras mascotas. Es muy divertido hacer cositas. Por acá tengo una mantita, miren, la mantita acompaña el sillón, ya que estamos lo vamos a aprovechar. Y lo tapamos. Qué bonito. Bueno, miren esta belleza, espero que les guste. ¿Y qué les parece si ya nos ponemos a tejer este sillón tan divertido y tan bonito para ellos? Bueno, como vieron estas bellezas, estos mini silloncitos para los bebés, la base, miren, tan simple como una caja. Ustedes busquen, le piden al almacenero, al del supermercado, una caja que sea resistente y la cortan. La cortan con un cuchillito, un cúter, un cuchillo serrucho, la pueden cortar ahí. Yo le puse cintita para reforzarla nada más, una cinta todo alrededor, pero eso es todo, porque como lo vamos a poder desarmar para lavarlo, entonces esto también se puede llegar a cambiar de última si se moja la caja, pero todo depende, ¿no? Que hagan los bebés con, con el sillón. Pero bueno, les puedo asegurar que lo van a amar porque acá en casa todos se pelean por los silloncitos. Bueno, una simple caja le van a dar una altura y yo adentro de la caja le hice unos almohadones. Los almohadones lo pueden hacer con copos de goma espuma, con un trozo de goma espuma, como yo usé en mi caso, o también lo pueden rellenar con guata o con vellón. Yo forré pedazos de goma espuma bien gorditas con esta tela, pero puede ser cualquier tela. Y hacemos que calce aquí y le vamos a dar la altura del sillón, y si sobra un poquito no pasa nada, mejor, porque queda bien mullidito, que es lo que a ellos los va a atraer. Porque les voy a contar un secreto. El primer intento fue con la base de la caja. Cartón. Dije, bueno, luego el cartón, la funda, perfecto. No les gustó mucho. Estaba calentito, todo muy lindo, pero no estaba mullido. Así que, obviamente, vamos al segundo intento. Dije, bueno, el mullidito de un almohadón. Pueden poner un almohadón acá adentro. Algo que ustedes, puede ser guata también, o vellón, o copitos. Algo que les permita que esto quede bien acolchadito para ellos. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Yo también recorté goma espuma que tenía, porque lo tenía, pero ustedes pueden hacer un cilindro que serían los apoyabrazos. Esto acá tiene forma rectangular, pero cuando yo le ponga la funda tejida, le voy a dar una forma cilíndrica. Así que no me hago problema. ¿Qué van a hacer para el costado? El apoyabrazo. Para ellos también, porque les encanta y se acuestan sobre estos apoyabrazos que va a tener al costado, y uno un poco más largo que va a ser el de fondo. Ustedes lo ven así con cortes rectos, porque a esto que era goma espuma lo corté con un cuchillo serrucho o con cúter, con las dos cosas lo pueden cortar. Pero cuando lo forramos, ahí es cuando le vamos a dar la forma definitiva, y luego todo esto se desarma y se lava, no hay ningún problema. Bueno, entonces ustedes van a buscar un cilindro para la parte de atrás del largo del silloncito, y dos que van a ser para los laterales, ¿sí? Dos iguales.
Yo lo forré todo, porque como lo pienso lavar seguramente muchas veces, entonces forradito, y este queda individual, queda ya dentro de la caja, porque los demás vienen con la funda. Así que estos son los primeros pasos. Les voy a dar la medida, pero obviamente ustedes van a hacer el sillón a la medida de su... Mis gatitos son gorditos. Yo digo que en extremo, pero bueno. De todas maneras, quien se enamoró fue Lizzie, fueron las perritas. Lisa fue una de las perritas, Emma fue otra de las perritas que se enamoraron de estos sillones. Bueno, les digo, esta caja mide 36 centímetros de largo, pero les repito que ustedes busquen la medida que a ustedes les parezca para sus animalitos. Y tiene de ancho unos 28 centímetros de ancho y de alto. El alto lo elegí yo, unos 10 centímetros de alto. Porque ustedes van a cortar la caja a la altura que ustedes quieran. A mí me gustó porque, bueno, quedaba muy bonito así con esta altura el sillón y para que a ellos les sea cómodo en subir. Bueno, esto es como base. Voy a retirar esto a un costado porque les voy a mostrar, yo ya tengo todo aquí preparado, los materiales para tejer cualquier material. Acá yo les voy a contar, tenía una serie de lanas bouclé preciosas, realmente muy bonitas, que siempre las guardaba para gorros y para bufanditas. Bueno, le llegó la hora, porque acá las tengo de todos los colores. Esta es un violeta como matizado, que hice el otro silloncito, y tengo todos estos colores aquí, esta que es divina también, con color, bueno, cualquiera. ¿Quieren la lana común como la que uso siempre, los acrílicos esos, un cashmere grueso? No sé, la lana o el hilo que ustedes quieran, porque es para aprovechar y poner todos restitos. Entonces, no es que porque es para el animalito vamos a hacer todo con restos, pero realmente queda gracioso, queda bonito, queda vistoso, porque le vamos a agregar mucho color. Entonces ustedes elijan su propio material. A mí me gustó esto porque es súper abrigado. Vieron que los gatitos siempre buscan, y los perritos también, por lo que he comprobado con las mías, siempre buscan estar bien calentitos y mulliditos en sus almohadones. Bueno, ahora le vamos a hacer un sillón especial para ella. Este es el material. La aguja que elegí es una aguja de aluminio 6.5 porque es una lana bien gruesita. Así que ustedes se fijan, y si lo quieren tejer doble lo pueden usar 6,5, un 7 también, si buscan un cashmere gruesito, ¿sí? Bueno, eso es todo. Y luego aguja para coser, aguja de lanera o aguja común para coser para las terminaciones. Eso es todo lo que necesitamos y vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a empezar? Con una cadena, y voy a traerme de nuevo la base del silloncito. Vamos a tejer todo un paño que cubra toda esta superficie. Entonces, vamos a tejer una cadena del largo justo la superficie esta superior del silloncito. Así que me voy a quedar tejiendo una cadenita hasta cubrir este largo. Y luego es tejer en medias varetas, pero ya les muestro. Dejo esto por un lado y comienzo a tejer cadenitas. Simplemente esta es bien gruesita porque es una lana bien gordita, entonces necesitamos una aguja de estas gordas. Puede ser un 7,5, un 8 también tranquilamente. Bueno, este bucle es una lana que al tejer enseguida llegamos al final del trabajo porque es tan gruesa, pero es tan livianita, es suave, es muy bonita. Y quería aprovechar porque sé que ellos siempre buscan tener calor en sus cuchitas, en sus niditos, en sus almohadones. No sé si, supongo que si le van a tejer son tan malcriados como los míos. Voy a buscar el sillón. Acá traje mi sillón. Ay, les cuento por qué me río, porque yo dejé este sillón acá al costadito.
y vienen las bebés y se acuestan directamente, lo aman. Les digo que lo van a amar cuando hagan este sillón, sus bebés, sus mascotas. Bueno, volvemos al trabajo. Tenemos que hacer una cadena de largo que cubra bien la superficie. Vamos a tejer este largo y obviamente el alto que necesita para cubrir. Yo utilicé, voy a dejar mi caja por acá porque si no me la van a volver a agarrar. No me van a dejar trabajar esos bebotes hermosos que tenemos y están siempre encima nuestro, ellos disfrutan. Bueno, ¿qué les comento? Yo voy a hacer una cadenita más y voy a comenzar a tejer medias varetas. No lo quise hacer con punto bajo porque esta lana tiene muchísimo relieve y bueno, no me gustaba. Tampoco con vareta, porque si no le iban a quedar unos huecos, como es una lana bien gruesa, unos huecos bastante grandes. Entonces decidí tejer todo en media vareta. Así es mucho más fácil, queda un tejido liviano y aireado y también no nos van a quedar esos huecos grandes porque es una lana bastante gruesa. Entonces, si ustedes tienen un material que les permita hacer punto bajo y lo quieren tejer con punto bajo, obviamente. Y también si ustedes quisieran hacer con una lana común, digamos, algún punto específico para decorar el silloncito, lo pueden hacer también. Yo porque como esta lana ya tiene tanta textura que no hace falta más que tejerla con un punto simple. Incluso que le voy a agregar tanto color, a estas son distintas, pero también es un bucle más finito que lo tejo doble, miren qué bonito. Y esta por ejemplo tiene nuditos también, bueno, son todas similares. Estas tienen como una motita, entonces yo voy a usar todas estas que tengo y va a quedar rayadito y la verdad que va a quedar muy bonito. Entonces es simplemente tejer ida y vuelta y lo combinamos como más nos guste, todo en media vareta. Yo a voy a tejer 2 hileras con este color violeta y lo voy a combinar con una hilera con este color y así sucesivamente hasta lograr tener un tejido que me cubra toda la superficie del silloncito, de lo que sería el asiento del silloncito. Así que es muy simple, miren, esto es en media vareta y voy ida y vuelta con el mismo punto. La única diferencia que va a haber es que cada 2 hileras yo le voy a combinar este otro color, ¿sí? Eso es todo lo que tengo que hacer, así que me voy a quedar tejiendo porque esto es muy fácil. Me quedo tejiendo y luego les muestro. Acá tengo ya cubierta la parte superior. Vieron que es simple. Ven, yo fui combinando, el violeta es matizado ya de por sí y luego le combiné con esta que tiene tanto color, miren qué bonito que queda. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Simplemente comenzar. Les voy a comentar algo que hice acá. En los laterales, cuando vamos y volvemos, no queda tan prolijito. Entonces, de este lado le di toda una hilera en punto bajo y de este lado también. Perdón, no punto bajo, media vareta. Entonces lo que logré es emprolijar los 2 laterales. Aquí no, porque ahora vamos a ir tomando punto por punto. Acá ahora, una vez que le damos toda la vueltita, este lateral y el otro con medias varetas, también vamos a tomar punto por punto y obviamente en todos los 4 lados. Entonces, simplemente es empezar a tejer todo alrededor sin ningún tipo de aumento, que es lo que vamos a hacer ahora, hasta lograr cubrir el ancho que tenga el sillón y luego les cuento el otro detalle que continúa con esto, pero súper fácil. Acá tengo esta lana matizada, que es el violeta tan bonito. Ahí adentro va cambiando los colores, muy lindo. Pero igual de todas maneras yo voy a ir haciendo rayas porque así lo voy a combinar. Lo voy a hacer rayadito para utilizar todos estos colores. Pero como acá lo hice con la base violeta, voy a continuar un par de vueltas con este mismo color.
Esto es simplemente tomar uno de los extremos y empezar a tejer sin ningún tipo de aumento. Porque ¿qué es lo que quiero lograr? Acá voy a hacer 2 puntitos de cadena y comienzo a tejer medias varetas, como venía haciendo todo el paño en sí. Acá simplemente es tejer en circular, voy a cerrar cada hilera y otra vez repito lo mismo, hasta darle la altura que necesita mi silloncito. No le voy a hacer aumentos en las esquinas porque no necesito, yo necesito que ahora esto me forme la funda que va a ir por encima de esa caja. Entonces vamos a cubrir el almohadón y la caja. Ahí me quedo tejiendo hasta llegar a la esquinita y ya les muestro. Acá llegué al último punto de este lateral. Directamente voy a saltar al primero del otro lateral, aquí. Entonces, al no hacer aumentos, esto empieza a curvarse y ya se transforma automáticamente en un borde. Como cuando hacemos canastos, que ya dejamos de hacer aumentos porque hemos hecho una superficie. Bueno, ven acá directamente, miren cómo solito, ven, si lo miro del revés, solito se levanta. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Que haga esto, va a ir calzar justo dentro de la caja. Al no hacer aumento, solito se levanta este borde, ¿ven? Entonces así vamos a hacer en cada una de las esquinas. Cuando llego al último punto aquí, directamente salto al primero de este lado. Entonces me va a hacer exactamente lo mismo en la esquina. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, acá quiero mostrarles, es apenas un poquito, pero ya empieza a cubrir, ¿ven? Empieza a ser de funda. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Tejer toda esta altura, de la altura que ustedes hayan elegido la base para su sillón. Y seguir tejiendo. Así que simplemente yo acá cerré mi hilera. Ahora voy a levantar y comienzo a tejer otra vez tantas hileras como necesite la altura de cada silloncito o cada caja que ustedes hayan elegido. Esta tiene 10 centímetros de altura. Simplemente empezar a tejer vueltas y vueltas hasta lograr cubrir nuestro sillón. Me voy a quedar tejiendo. Ya está, le hice todo el lateral, miren, hasta acá abajo en el borde. Pero vamos a hacer 2 hileras más para que envuelva y nosotros podamos pasarle un cordoncito y esto luego no se salga fácilmente. Entonces, lo voy a desarmar. Vieron que son muy poquitos pasos, muy poquitas hileras. Y acá solamente voy a agregar una hilera más, tal cual están, así con medias varetas. Voy a dejar la cunita por aquí, el silloncito. Voy a continuar, podría cambiar de color, pero como va a estar apoyado en el piso, en el suelo, si ustedes quieren, también pueden seguir con algún color oscuro. Ensuciar se va a ensuciar igual, pero bueno. Es a elección. Bueno, me queda dar una vueltita más. Esta vueltita ya pertenece a la parte de abajo del sillón, pero es lo que nos va a ayudar a sostener esta hilera y la que viene. Así que me queda dar toda esta vueltita y ya les muestro cómo hacemos la última. Ahí está, di toda la vuelta y ahora esta última la podemos hacer con varetas si quieren también. Entonces queda como este espacio abajo en el silloncito, porque como es una lana gordita, los puntos se hacen mucho más largos. Entonces levanto 1, 2, 3, una cadenita más porque voy a saltar un punto de base. Entonces le vamos a hacer unas, si lo encuentro, anda por acá, acá está.
Le vamos a hacer una especie de celditas, que es donde nosotros vamos a pasar un cordoncito, una de estas lanas gruesas. ¿Ven la celdita que vamos a hacer? Y ya directamente lo hago con vareta. Hacemos una cadena al aire, vamos a saltar un punto de base y tejemos la vareta ahí. Entonces con esto logramos hacer esa celdita, que nos va a ser mucho más fácil luego pasar un cordón así como un festoncito y lo atamos para asegurar el silloncito que no se salga de la caja, porque ellos al acostarse, dar vuelta, bueno, todo el lío que hacen cuando suben al sillón, lo van a desarmar todo. Entonces con esto nos aseguramos de atarlo. Así que me voy a dar toda la vueltita y ya terminamos con la parte de la funda del silloncito. Cuando terminamos con una cadenita y cerramos con un punto deslizado, como siempre vamos a dejar una colita larga para luego enhebrar y esconder. Entonces, ¿qué logramos con esta funda? Hacerle todo este caladito para pasar un cordón. ¿Qué cordón? Bueno, puede ser la misma lana que están tejiendo. No les diría esta directamente si tienen bucle, porque esta al estirarla se desarma con facilidad. Vieron que tiene como un hilito que lo va enroscando. Sí, quizás pueden agarrar otra. Yo usé este porque como esta finita la voy a tejer doble, la voy a incorporar un poquito cuando ahora terminemos una parte del silloncito. Entonces con uno de estos hice una cadenita larga, como un cordoncito, que lo tengo por aquí. Lo tejí porque esto es muy simple, es hacer cadenas. Vamos a rodear todo el contorno de la caja y esto es lo que vamos a pasar a entrelazar por aquí. Uno por arriba, uno por abajo, para luego poder atar y sujetar. Que es lo que me voy a quedar haciendo ahora y ya se los muestro cómo lo terminamos a esta parte por lo menos. Ahí está, ya lo ajusté, ahora les muestro, pero miren qué bonito que queda. ¿Ven? Ahí. Y acá está el cordoncito que lo pasé todo alrededor. Miren qué bonito. Un moñito. De acá ya lo podemos sacar luego para lavarlo. Bueno, vamos a hacer los laterales y el fondo, que va a ser así. Voy a dejar esto por un lado y voy a traer mi almohadoncito. Con este vamos a hacer lo mismo que hicimos con la base, con la tapa. Vamos a hacer una cadena que nos permita dar toda la vuelta, pero no que sobre, sino que ajuste, no lo queremos muy ancho. Y lo vamos a tejer por el largo que tengan ustedes según la caja. Yo lo hice rayadito de muchos colores, de todos estos colores que estábamos incorporando. Entonces voy a hacer, en mi caso, lo hice con 26 puntos de ancho, un rectángulo, por el largo. Pero también el largo no que sobre, sino que quede bien ajustado, porque cuando nosotros vayamos a coser estos extremos, vieron que la lana cede bastante, entonces yo quiero que quede lo más tirante posible, no muy estirado, pero sí que quede tenso. Entonces lo vamos a hacer justo, bastante justo. Si luego hay que agregarle una hilera más, eso lo podemos agregar después. La idea es que no quede grande, que no sobre tanto, porque luego hay que coser. Entonces me voy a quedar tejiendo una cadena, acá voy a agarrar por ejemplo, que dé toda la vuelta, pero que me quede, no que sobre el ancho. Yo les comento lo que yo hice, 26 puntitos. Para dar toda esta vuelta es suficiente por el largo que necesite. Lo hago con y lo hago con los chiquititos del lateral. Exactamente lo mismo. Con estos yo hice 20 puntos por 15 hileras de largo aproximadamente. Un poquito más porque es más alto, pero es exactamente hacer rectángulos para poder forrarlo. Así que es muy simple. No lo voy a repetir porque es lo que hicimos en la base del sillón. Exactamente es lo mismo. Así que me quedo tejiendo y luego les muestro. Acá tengo el pequeño rectángulo que es el que me va a forrar, vamos a forrar el más cortito. Entonces, si ustedes ven, yo no escondí hebritas, nada, porque eso se lo voy a dejar ahora adentro de la costura. Este es el largo que le di
y no cubre del todo el ancho. Por eso les decía, no lo hagan grande. ¿Ven que acá falta? Pero como yo lo voy a coser ahí, cada hilera voy a respetar, esto va a quedar perfecto. Entonces, con una aguja y alguna lana más fina o un hilo, depende con qué lo quieran coser, es simplemente coser un tubo. Pero yo no lo coso con esto adentro, directamente ahí. Sí, lo que voy a hacer, como no corté ni escondí estas hebras, directamente se las dejo adentro. A mí no me molestan. Elijan cualquier color. Yo tengo este color que es el que voy a incorporar al sillón, pero bueno, igual no se va a notar. ¿eh? Si lo hacen rayadito como lo hice yo aquí, que utilicé esos colores, que queda mucho más gracioso y luminoso, queda bonito para ellos, si respeten las líneas, la unión de los colores. Entonces mi costura es así, que muchos ya habrán visto. Hago una para aquí, ajusto una para este lado y así voy a ir cosiendo este tubo. En uno de los extremos le vamos a agregar una especie de tapita y en el otro directamente vamos a cerrarlo, sin nada. Voy a elegir uno y le voy a hacer una tapita. Les voy a mostrar el otro porque yo el otro ya lo tengo unido, pero así van a ir cosiendo, miren. Y esta costura no se nota. Si ustedes ajustan, hacen este punto como una espiguita, uno para un lado, otro para el otro, si respeten las líneas, si están haciéndolo rayadito. Y luego la costura, miren, no se nota. De todas maneras, la parte de la costura siempre va a ir apoyada abajo. Pero miren, nada, no se ve nada. Les voy a mostrar el otro, como lo hice. Acá lo tengo, ¿ven? Ya está cosido. Y esta es la tapita de las que les hablo. ¿Por qué? Porque esta es la que va a venir de frente al sillón. Aquí atrás no me preocupo, ahora lo vamos a coser porque también va unido a la parte de atrás, del almohadón de atrás, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer luego de hacer el tubito y enfundar. Me quedo cosiendo. Listo, ya lo enfundé. Ahora le voy a hacer una tapita. Yo elegí esta lana. Ustedes si quieren pueden seguir con la que estén tejiendo, pero bueno, a mí me pareció muy gracioso combinar, así que a combinar como siempre. Acá le vamos a dar una vuelta. Como esta lana es más finita, cambié mi aguja. Tengo una número 4, puede ser 4,5. Pero como les comentaba, si ustedes quieren hacer con la misma lana que están tejiendo, lo hacen. No pasa nada, queda igual, bonito, queda divertido. Y acá, ¿qué voy a hacer? Medias varetas. Al tener una aguja un poco más fina y la lana un poco más fina, yo voy a tejer media vareta sobre cada media vareta. Entonces ya de por sí se va a achicar un montón. Porque estamos ajustando. Miren qué pequeñito que queda. Pero como es un pequeño detalle, esa tapita que le vamos a hacer, queda muy bien, queda bonito, queda vistoso. Pero porque es el frente. También pueden elegir coserlo directamente, no es necesario hacerle esta tapita. Ustedes esta abertura la pueden coser y queda cerradito también, pero bueno. Los detalles siempre quedan bonitos, así que como es para ellos es muy, muy gracioso hacerle detalles. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo estas medias varetas, así, luchando porque tengo el almohadón adentro. Lo pueden hacer sin el almohadón también, ya lo tejen directamente, le hacen la tapa y luego le aplican el almohadoncito, que por ahí lo haga, porque acá estoy cuerpo a cuerpo, me quiere ganar, pero no me va a ganar porque yo soy muy cabeza dura. Pero bueno, hay que hacer así, todo media vareta alrededor y cerramos. Y voy a tomar el otro color que me separé, ese rojo tan bonito, para combinar esta tapita en dos colores. Así que me quedo tejiendo. ¿Ven? Acá ya cerré, ahora voy a cerrar con otro color un poquito más. Y ahora sí vamos a hacer disminuciones. ¿Cómo vamos a hacer? La misma media vareta, pero vamos a hacer dos medias varetas y las cerramos juntas.
Acá tejo una, tomo la lazada, me voy al lado y en toda la hilera en disminución. Ahí, porque estoy ajustando. Yo quiero apretar para que esto quede bien cerradito. Ahí, hice una disminución, voy a la de al lado, tomo la lazada, voy a la otra, tomo la lazada y ahora cierro todo junto. Ahí. Entonces, sí o sí, esto cierra rapidísimo, porque en toda la hilera estamos haciendo una disminución. Así, hasta dar toda la vuelta, me quedo tejiendo. Bueno, ahí cerró un montón, pero todavía falta cerrar un poquito más. Así que ahora sí voy a hacer toda una hilera en medias varetas, pero sin disminuciones. Simplemente por cada punto que me encuentro, tejo una media vareta y voy a dejar una hebra un poquito larga para terminar de rematar. Así que es súper simple este trabajito. Voy a ajustar, levanto mi cadenita y comienzo a tejer medias varetas. Ahí. Así me quedo tejiendo. Miren el huequito que queda. Yo di toda la vueltita y enhebré. Así que lo único que nos queda es ahora sí coser. Que pueden hacer, pueden fruncirlo. Ahí. Pasamos, si van a fruncir, pasen la aguja limpia por debajo del punto. Así que no se enganche. Bueno, esta tiene mucha punta, pero pueden usarla del lado del revés a la aguja, así. Entonces no pincha. O lo van pasando por debajo del punto, que pase limpio. Y luego tiran. Y esto se va a fruncir. Ahí voy, acá lo estoy haciendo. Medio como un poco incómodo porque les quiero mostrar, pero es así. Tiran, ¿ven? Y ya solito se frunce. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos unas pequeñas puntaditas ahí para hacer un nudo. Primero vamos escondiendo la hebra. Verificamos que cierre bien. Y luego lo llevan por dentro para esconderlo por aquí y luego cortan. Ya está. Esta parte la hemos terminado y la vista de frente queda mucho más bonita, mucho más graciosa. ¿Ven? Porque son como tapitas. Y acá atrás, sí, acá ya puedo coserlo porque luego va a ir unido también al almohadón de atrás. Yo quería que la vista quede así como más bonito. Entonces acá sí, directamente si quieren, lo pueden coser ahí y ya luego dejamos listo para el otro modo. Lo mismo hacemos con el largo, exactamente lo mismo sin las tapitas. Si ustedes quieren hacer, porque va a quedar así de costado, le pueden hacer, pero creo que no es necesario porque acá tengo los dos cortitos, ¿no? Pero por ejemplo, acá viene con la tapita y el grande nosotros lo vamos a coser o ahí o ahí. Ustedes se van a fijar cómo lo quieren agregar según la caja, como les quede la caja, como les quede la base del sillón. Pero los tenemos que unir entre sí porque el perrito, el gatito van a hacer fuerza. Entonces a esto ahora vamos a ver la parte de la costura. Tiene que ser bastante fuerte cómo lo vamos a coser. Pero bueno, la idea es forrarlo y ya me quedo haciendo la parte más larga, ¿sí? Me quedo haciendo las terminaciones. Bueno, acá, ¿ven? Cerré de ese lado y cerré de este lado cosiendo directamente. Y voy a empezar a coserlo con este más grande de atrás. Pero miren, les voy a explicar algo. ¿Escuchan? Yo di vuelta a la caja. ¿Por qué? Porque yo del otro lado tenía el almohadón. Y si yo quiero coser con la caja puesta para coserlo con más firmeza y que quede como yo quiero, entonces le dejo la caja. Pero lo di vuelta por ahora, ¿ven? Tengo la cajita, o sea que tengo el fondo del sillón al revés. Luego que termino de coser, ahí sí lo doy vuelta y dejo con el almohadoncito. Porque cuando vaya pasando mi aguja es muy probable que enganche el almohadoncito abajo. Entonces ese es otro pequeño detalle para hacer. Bueno, este es el respaldar, ahí. Es tan gracioso. Bueno, y es simplemente coser. Vamos a coser toda esta base, todo alrededor, todo alrededor bien firme. Y luego voy a venir con estos apoyabrazos y también voy a hacer lo mismo. Voy a coser todo alrededor, o quizás lo apriete un poquito porque está ahí como muy suelto y a presión. Y luego voy a coser
con el frente, ahí, bien apretadito. Todo aquí, asegurándome que esto quede solo una pieza, ¿sí? Bueno, eso es lo que voy a hacer ahora y se los estaba comentando. Vamos a comenzar simplemente puntadas sueltas, pero muy, muy seguiditas, que sean puntaditas cortas, porque yo lo que estoy buscando es esto que quede bien firme. Ahí. Y vamos a ir dando toda la vuelta. Por eso di vuelta a la caja, porque cuando yo pinche con mi aguja, no agarre el almohadón de abajo, porque luego esto hay que sacarlo para lavarlo. Hay que lavarlo, el silloncito de los nenes, estos tan bonitos que tenemos. ¿Ven? Ahí. Y lo vamos cosiendo con firmeza, ¿ven? Ahí. Si es necesario, le dan 2 vueltas. El tema es que quede bien unido el almohadón a la base. Y luego cada una de estas piezas. Y estamos buscando, bueno, si quieren lo pueden hacer de afuera. Yo lo voy a hacer ahí, bien con presión, lo voy a apretar ahí y lo voy a coser. Se me pianta. Y lo voy a coser ahí bien, bien firme, que quede como si fuese una sola pieza. Lo mismo con el otro. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Si ustedes lo desean, le ponen un par de alfileres, pero no sé, creo que no hace falta. Pero si lo necesitan, lo hacen. Todo lo que sea para que trabajen cómodos. Bueno, yo me voy a quedar cosiendo a dar toda la vuelta. Si lo necesito, le doy una vuelta más. Pero es simple. Y acá estamos. Miren qué ternura. Por favor, lo que es esto. De más está decir que obviamente una mantita pequeña acá que cuelgue del sillón o un par de almohadoncitos y los cosen. Entonces va a terminar de decorar y cerrar esta preciosa pieza que hemos hecho para los bebés. Y para terminación, miren, lo voy a levantar un poquito ahí. Yo le voy a hacer todo alrededor hasta aquí. En la espalda no. Si ustedes lo desean, le ponen fleco todo alrededor. Yo lo voy a hacer desde aquí atrás, doy toda la vuelta hasta el otro lateral, todo con flequitos. Acá voy a hacer flequitos con los mismos colores que utilicé para el sillón, o pueden hacer, si ustedes lo hacen en algún color liso, le hacen algo contraste, que quede gracioso, que quede vistoso, y como terminación a la base del sillón. Y también una mantita, un par de almohadoncitos, que eso lo pueden hacer con alguna muestra que tengan, un pedacito que hayan tejido. Es muy divertido y queda muy lindo. Ellos, les puedo asegurar que lo van a amar, porque por ahí tengo uno que está constantemente usándose, así que ese, no, pobrecito, no se los voy a mostrar, pero la verdad que quedan preciosos, quedan lindos y son lavables. Recuerden que lo desatamos de abajo. Esto lo ponemos en remojo con un poquito de jabón para prendas tejidas y se lava enseguida, se seca enseguida y ellos lo pueden utilizar todo el tiempo. Espero que les guste. Es algo que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer. Y lo voy a dedicar especialmente para Marisita Cuello, que siempre me tira unas ideas hermosas para hacer para sus gatitas hermosas. Así que va dedicado para ella y para tantas como nosotras que amamos los animalitos y que pensamos en ellos, en hacerles ropita, en hacerles abrigos, alfombritas. Bueno, acá va sillón para nuestras mascotas hermosas. Espero que se diviertan tejiendo y que disfruten junto a sus bebés, sus mascotitas, que ellos siempre agradecen todo el mimito que le podamos dar. Bueno, les dejo un beso enorme, a seguir jugando. Me voy a quedar tejiendo quizás con alguna muestra que tengo por ahí, alguna mantita, a terminar los flecos y obviamente a lucirlo con mis bebés. Bueno, muchas gracias, un beso enorme y a seguir jugando con el crochet. ¡Chao!